Nuestra herencia reformada, con los pastores John Edgar Sandoval y Rodrigo Andrés Espinosa. Un podcast bíblico, confesional y práctico, para cristianos que quieran tener una mejor comprensión de la doctrina bíblica y vivir vidas más piadosas. Estimados oyentes, bienvenidos a nuestro tercer episodio de su podcast Nuestra Herencia Reformada. Queremos agradecer a todos por los buenos comentarios que nos han hecho, también por las sugerencias, hemos recibido bastantes, y las preguntas. Todo esto nos está animando a seguir adelante, a continuar con este proyecto que espero sea de mucha bendición para todos los que nos están escuchando. Y bueno, en nuestro episodio anterior, solo recordarles de lo que hablamos un poco. Estuvimos hablando de la importancia de las confesiones de fe. Vimos cómo desde siempre la Iglesia ha obedecido el mandamiento de nuestro Señor en Romanos 10, del 9 al 13, de no solo creer en la revelación de Dios, sino también de confesar con sus labios aquello que ha creído. Y obviamente la Iglesia ha hecho esto a través del tiempo con los credos y las confesiones de fe. Vimos también cómo las confesiones de fe han guardado a la Iglesia del error, ha mantenido en alto la pureza doctrinal de la Iglesia y también ha sido una buena salvaguarda para mantener la unidad de los creyentes. Vimos también cómo las confesiones delimitan el poder de la Iglesia, cómo son de ayuda para evitar que las iglesias se conviertan en sectas. También vemos cómo las confesiones son una clara muestra de honestidad con la iglesia y también con los que nos visitan. Vimos también cómo las confesiones son la base que soporta la asociación eclesiástica. Por supuesto, una asociación saludable y nos permite trabajar con armonía, facilita el discipulado en la iglesia. Y finalmente también vimos que las confesiones de fe a lo largo del tiempo han sido agrupadas de una forma increíble en la Confesión de Westminster. Así que todo esto es el resumen de lo que vimos la semana anterior. Y hoy queremos compartir con ustedes un poco de esta confesión, la Confesión de Westminster y sus catecismos. Entonces vamos a considerar un poco en este programa acerca del contexto histórico de la confesión y de los catecismos. Vamos a hablar también de las virtudes de la confesión, de su estructura, y también al final vamos a ver cómo esta confesión puede ser de utilidad para ustedes, para sus familias y para las iglesias locales que tal vez algunos de ustedes que nos escuchan administran como pastores. Así que esperamos que este episodio sea de mucha bendición para todos ustedes. Bendiciones, John, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Andrés, ¿cómo le va? Un gusto para mí estar en este día, otra vez en esta nueva sesión, en este nuevo episodio, conscientes de la gran necesidad de las confesiones de fe. Para ello es muy importante animarles a ustedes para que aprecien la confesión e incluso la puedan asumir o adherirse a ella, no solo como individuos, sino también como cuerpo eclesiástico, especialmente en quienes no tienen una confesión de fe, ya que, como hemos visto, y Andrés lo ha dicho varias veces, es muy útil una confesión de fe, y aún más una como la de Westminster, que es tan compleja y tan completa, que nos enseña a nosotros cómo tener una cosmovisión, toda una vida a la luz de la palabra de Dios. Así que esperamos, estimados oyentes, que podamos meternos más y más y entender cómo fue que se gestó, cómo se confeccionó esta confesión, y de este modo podamos acceder a los documentos y sumergirnos en su contenido y lleguemos realmente a dominarlos hasta donde nos sea posible, y de este modo a adquirir un gran aprecio por ellos. Y bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué tal, mi hermano, si inicias tú hablándonos un poco de ese contexto histórico? La Asamblea de Westminster se reunió por primera vez el 1 de julio de 1643 en el sitio que se llama Westminster, en Londres, lo que hoy es Inglaterra. Esto ocurrió en medio de una guerra. Hubo muchos problemas en torno a el tema de la reforma de la iglesia y la desvinculación de la iglesia de Inglaterra con
la iglesia fiel al Papa de Roma. Esto tiene un nombre dentro de la historia de Inglaterra que se conoce como la Guerra Civil Inglesa, enfrentando al Parlamento con el rey Carlos I, que finalmente llevó a la muerte de este rey. Esta asamblea recibió un mandato del Parlamento, que era revisar los 39 artículos en ese entonces, que era la confesión de fe de la Iglesia de Inglaterra, que recientemente se había separado de Roma porque el rey Enrique VIII había separado su influencia o su establecimiento eclesiástico y político de todo lo que se llamaba en ese entonces el Sacro Imperio Romano Germánico, que era una unidad religiosa que había durado muchos siglos desde el tiempo de Constantino, que luego se fortaleció con Carlomagno en el año 800, y todo lo que está pasando aquí es romper con una cantidad de tradiciones históricas, eclesiásticas, políticas, sociales, en fin. Ahí entonces estos señores de la asamblea piden ayuda a los escoceses que ya estaban adelante en el tema de reformar la iglesia. Para ellos reformar era ajustarse más y más a lo que se conoce como el principio de la sola escritura. Es decir, que la iglesia en cuanto a lo que cree y lo que hace esté más fielmente acorde a la palabra de Dios. Estas personas que querían esta reforma más profunda no se encontraban satisfechos con los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Tal vez ustedes han escuchado el famoso nombre de los puritanos. Estos eran los puritanos quienes querían purificar no la Iglesia de Roma, sino la Iglesia de Inglaterra, que era una especie de camino medio entre Roma y la Reforma. Así que se firma un documento llamado la Liga y el Pacto Solemne, en donde no solamente estas personas se comprometían a ser fieles a la reforma de la Iglesia, sino también a unirse junto al Reino de Inglaterra y de Irlanda en cuestiones de doctrina, adoración, disciplina, gobierno, y todo esto según la palabra de Dios. Era una costumbre que las personas, tal vez ustedes recuerdan los caballeros de la mesa redonda, quizás ellos lo que procuraban era establecer una especie de compromiso donde iban a luchar a muerte si era necesario por mantener las doctrinas bíblicas. Esos tres reinos iban a mantener esta unidad en asuntos de fe, de gobierno de la iglesia, de la adoración y de la instrucción o de la educación de las personas. La asamblea reorientó este trabajo, no solamente de la revisión de los 39 artículos, sino que se fue más allá y buscó realmente una reforma más profunda, que empezaba, por supuesto, como ya les dije, de la iglesia, a ir hacia toda la sociedad. Y esto es uno de los temas que vamos a estar observando en todas las sesiones, en todos los episodios, y es cómo los deseos nuestros o el ideal nuestro de reforma y de ajustarnos a la palabra de Dios siempre se tienen que enfrentar con la realidad. Por ello, lo que arrojó todo el trabajo de estos hombres fue lo que se llama el Directorio para la Adoración Pública de Dios, que es de finales de 1644, el Directorio para el Gobierno de la Iglesia, la Censura y la Ordenación de Ministros. El 7 de julio de 1645 está listo este documento. Hay una confesión de fe para el 3 de diciembre de 1646, el Catecismo Menor el 25 de noviembre de 1647, que sí fue aprobado por el Parlamento, y el Catecismo Mayor, que quedó ahí el 14 de abril de 1648, cuando hay otra guerra y no se puede llevar adelante todo lo que ellos al menos desearon. Qué buen resumen, mi hermano, y qué buen contexto. Ese es el contexto de la confesión. Permíteme compartir solamente algunas virtudes de estos documentos. Bueno, en primer lugar, y creo que es lo más importante de todo, es que la confesión y los catecismos lo que hicieron fue recoger todo lo que la iglesia había creído y había confesado durante siglos, especialmente durante el último siglo, los últimos 100 años.
toda esa reflexión teológica de lo que llamamos puritanos, esta parte pastoral, esa sensibilidad pastoral de ellos, todo eso está recogido en esos documentos. Entonces, y además vemos allí contenido, por ejemplo, el credo apostólico, el credo de Nicea, que más o menos data del 325 después de Cristo. Está allí también contenido el credo de Calcedonia, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg, que es hermoso, recoge todas las doctrinas de la Reforma, y allí están en Westminster. También la confesión de Irlanda, como dijiste tú, y los cánones de Dort, que era como la pugna contra los arminianos. Y también están los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, también están contenidos allí. Entonces, aquí tenemos entonces una riqueza impresionante, es el trabajo de esos hermanos. Y además, algo importantísimo, y es que la gente que no estuvo de acuerdo, porque no todos los que estuvieron en la asamblea estaban de acuerdo con todo, no todos los que estuvieron de acuerdo se suscribieron a ese trabajo. Sin embargo, tomaron la sustancia de ese trabajo y lo pusieron en sus propias confesiones de fe. Es el caso, por ejemplo, de la Declaración de Saboya, que le cambió un par de artículos a la confesión. También es el caso de las iglesias bautistas reformadas que en la Confesión de Londres de 1677 y después en 1689 le quitan un capítulo, el capítulo 7 lo redactan de nuevo y además hacen algunas enmiendas con relación al gobierno, ¿no?, de la iglesia y de los sacramentos. Pero el punto es que todas esas congregaciones lo que hicieron fue aprovechar el trabajo de estos hombres y reconocieron la devoción de ellos y todos estaban en armonía con entender que este documento realmente fue un documento completo, preciso, es algo lleno de erudición, de sabiduría. Además, es un texto tan pastoral y tan práctico, piadoso, sí, como lo vamos a ver en esta serie. Mientras yo estaba estudiando en las diferentes universidades, en mi licenciatura, en mi maestría, la confesión de fe es la más citada, esta confesión siempre. de fe. Ahora, otra virtud es que esta confesión se declara subordinada a la Escritura. Es decir, lo increíble es que desde el comienzo ella reconoce desde el primer capítulo que la Biblia es la autoridad final para todo asunto de fe y práctica, no la confesión. O sea, ella misma se pone como subordinada. Ella no se declara inspirada, de hecho, ella misma afirma que la confesión se puede editar, se puede cambiar, se puede enmendar. La Biblia no necesita esto, ni enmiendas, ni cambios, ni actualizaciones. La confesión sí, de hecho, por el contexto histórico ha necesitado varias enmiendas y lo vamos a ver a la luz de las naciones donde la han abrazado y se han suscrito, pues se han hecho enmiendas a ella en las asambleas generales presbiterianas. También es una confesión que anima a los creyentes a leer sus Biblias, a amar la Biblia y a atesorarla y a obedecerla, pero además nos ayuda y nos enseña a cómo nosotros podemos acercarnos a la Biblia y cómo escudriñarla y extraer de ella sus tesoros. O sea, tiene hasta algunos datos exegéticos para tener en cuenta a la hora de interpretar la Escritura. Una virtud importante también es que estos estándares tienen las citas que tienen de las Escrituras. A veces la gente piensa que es como el apoyo para la confesión. Esas citas no son el apoyo de la confesión. Lo que esas citas hacen es declarar lo que la iglesia ha declarado por siglos de esos puntos. O sea, para un pastor, las citas de la confesión son un tesoro, es como una concordancia de siglos de sabiduría de cómo la iglesia ha interpretado la Escritura a través del tiempo. Así que las citas de la confesión para un pastor son un recurso invaluable. Usted que predica semana por semana y nos escucha, usted va a encontrar en la confesión de fe un tesoro para afirmar sus interpretaciones y no salirse del camino de la ortodoxia por siglos. De hecho, Richard Muller dice que la confesión y los catecismos lo que hacen es citar textos a modo de referencia, no a modo de prueba, ¿no?
Son referencias a una tradición exegética que se remonta en muchos casos a los padres de la iglesia de los primeros siglos del cristianismo y con bastante coherencia refleja el camino de la interpretación bíblica que pertenece a la tradición reformada, tal y como se desarrolló en el siglo XVI y a principios del siglo XVII. Y finalmente, hermano, debo decir que esta confesión y los catecismos, estos años de trabajo de estas personas realmente me han sido demasiado útiles en mi vida pastoral, porque tengo allí un reflejo o el fruto de la teología bíblica de estos hombres, que resultó en una teología sistemática bien resumida, detallada, honesta con la escritura. Además de eso, es un tratado de teología pastoral y de teología apologética. O sea, como pastor, yo no me he dado cuenta de una vez en mi vida que haya hecho o que haya participado con el consistorio de mi iglesia o con el presbiterio en una disciplina eclesiástica y no haya hecho uso de los catecismos o de la confesión. Es decir, es un recurso invaluable hasta para la consejería, para la exhortación y la disciplina de la iglesia. Realmente es un recurso importante para cualquier pastor y cualquier persona de la iglesia para la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, no sé si se te ocurren más virtudes, hermano. La verdad que sí, si ustedes recuerdan, el- la asamblea no solamente quería revisar los artículos de la Iglesia de Inglaterra, sino también quería formar a sus propios pastores. Entonces, este es un ejemplo que Andrés está sintetizando muy bien. ¿Cómo hacemos para formar pastores? Bueno, uno de los grandes desafíos de la reforma era cómo agarrar hombres que simplemente eran puestos a dedo o que estaban comprando los cargos por Mm. dinero o por cuestiones políticas y sabía más de cualquier cosa que de ministerio cristiano. Pues bien, ¿qué hace la asamblea? La asamblea prepara estos documentos para que los hombres que van a estar en la iglesia tengan la mejor preparación disponible. Pensemos en la confesión también como esto, como una especie de seminario pastoral, digamos, portable, práctico, disponible, que ellos podían tomar y echar mano para formar a su gente, para formar toda una generación de ministros, pero también toda esta sabiduría que ellos habían recolectado se lo querían transmitir a su propia generación y a las generaciones que vendrían. Los Mm. catecismos van enfocados en los niños también hacia el futuro. Y no solamente esto, ellos querían corregir los errores del pasado. Todo esto, pasado, lo que ellos venían viendo que no estaba funcionando bien en la iglesia de Inglaterra, el presente, cómo formar a sus líderes, a sus maestros, y el futuro, cómo formar a los niños, es básicamente toda una concepción de la vida. Todo ese legado de nuestra herencia reformada, como le hemos llamado a nuestro podcast, es precisamente en virtud de lo que ellos estaban haciendo y lo que ellos nos dejaron con estos estándares de fe. Bueno, ya hablamos del contexto histórico y de las virtudes de la confesión. ¿Por qué no nos cuentas, mi hermano, acerca de la estructura de este documento, especialmente de la confesión de fe? Claro que sí, Andrés acabó de decir hace unos momentos que esta teología bíblica se convierte también en una teología sistemática. Para los que han estudiado teología formalmente saben que la teología bíblica es el estudio o el acercamiento de la palabra de Dios desde el punto de vista histórico y del desarrollo de la redención a lo largo de los siglos, según la palabra de Dios. En el caso de la teología sistemática es más enfocado en cómo dentro de esa revelación se van dando los temas y de uno y otro modo están interconectados. Pues bien, en nuestra confesión de fe hay ambas cosas, tanto teología bíblica como teología sistemática. Podemos decir que la teología bíblica es lo que nos da vida a nosotros y la teología sistemática podemos decir que es todo nuestro Estructura. esqueleto humano. Exactamente. Y así en el capítulo 1 hasta el capítulo 19 encontramos netamente lo que le llamamos doctrina. Es decir,
creencias. ¿Qué es lo que la iglesia debe creer? Del capítulo 1 al 7 se nos muestra la salvación desde el punto de vista de Dios, cómo Dios lo planeó. El capítulo 7, el capítulo 8 nos habla de esa redención ahora realizada por el Hijo, Jesucristo. Y del capítulo 9 al 19 vemos esa misma redención aplicada por el Espíritu Santo. Muchas personas piensan que la confesión no habla casi del Espíritu Santo o que los presbiterianos no creemos en el Espíritu Santo. Pues deben darse cuenta que en la confesión el Espíritu Santo tiene dentro de la obra de la redención la parte más amplia. Así, del capítulo 1 al 19, cuerpo de divinidad, como le llamaban en ese entonces a la teología o a la doctrina. Y del capítulo 20 al 33 es teología práctica o lo que nosotros debemos hacer. Del capítulo 20 al capítulo 24 se habla del orden cristiano y civil. Recuerden que ellos querían transformar su sociedad a la luz de la palabra de Dios, no solamente la iglesia. Capítulo 25 al 33, el orden cristiano y el eclesiástico. O sea, cómo va a lucir una sociedad a la luz de todo el consejo de Dios. Este fue el plan, este fue el diseño original de la confesión. Desde el punto de vista ya sistemático, podemos decir entonces que sería así. El capítulo 1, que es el capítulo más largo, habla de la doctrina de la escritura. En teología a veces se les llama los prolegómenos, lo que está antes de lo que se va a decir, las bases, las presuposiciones, las premisas teológicas. Del capítulo 2 al capítulo 5 está la doctrina de Dios, lo que llamamos teontología o teología propia. El capítulo 6 está la doctrina del hombre y el pecado, la antropología y la amartiología. El capítulo 7 y 8, como les dije, está la doctrina del pacto y de Cristo. Esta sería la cristología. El capítulo 9, el capítulo 17, recuerden otra vez, es la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, el orden de salvación, cómo lo aplica el Espíritu Santo a los creyentes en la iglesia. El capítulo 18 al 24 es la vida cristiana, lo que llamamos ética, lo que llamamos liturgia, lo que llamamos la teología política desde el punto de vista de estos puritanos. El capítulo 25 al 31 está la eclesiología y los medios de gracia o los sacramentos, para concluir finalmente el capítulo 32 y 33 con las cosas finales o, como también se denomina de manera técnica en teología, la escatología. Así que tenemos todo un compendio de teología aquí que ya está disponible para nosotros en nuestra Confesión de Fe de Westminster. Qué increíble recurso, mis hermanos. Y bueno, ya hemos visto entonces las características de la confesión, la estructura de la confesión, y quisiera terminar este tiempo hablando un poco de la utilidad de estos documentos para la vida suya, para su familia, para la iglesia. Pues en primer lugar, creo que esta confesión, como ya vimos, nos anima a tener confianza en la Biblia. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. En ella podemos tener consuelo y esperanza. Además, esta confesión nos instruye a ser cuidadosos, a mantener el misterio de ciertas doctrinas, como por ejemplo la predestinación. O sea, nos llama a ser prudentes con el propósito positivo, o sea, usar esta doctrina con el propósito positivo de animar a los creyentes a tener seguridad de salvación. O sea, no debe ser usada como muchos lo hacen hoy para desalentar a los incrédulos a venir a Cristo. Otra cosa importante es que esta confesión nos anima a confiar en la providencia de Dios como creyentes. Nos recuerda que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayuda bien. Así es. Y nos da una nota realista de nuestra vida, de las cosas que estamos viviendo cotidianamente, y nos ayuda a entender realmente que bajo el cielo, bajo esta creación caída, vamos a tener problemas, ¿no? No es tan fantasiosa como en muchas iglesias se enseña a pensar de una manera fantasiosa de la vida, ¿no? Esta confesión es muy aterrizada en cuanto a los problemas, cómo el Señor está en su providencia usando los problemas cotidianos nuestros y problemas por el pecado, problemas de este mundo caído para nuestra santificación. Y bueno, no sé qué más se te ocurre, hermano. Bueno, tantas cosas que podríamos decir, pero en este corto tiempo voy a añadir también, Andrés, que la confesión nos ayuda en nuestra lucha con el pecado. ¿De qué manera?
La confesión nos anima a perseverar en la santificación. Dios planeó la salvación en cuanto a los fines, es decir, hacia dónde nos lleva Él, hacia la gloria. Pero también Dios ha planeado los medios para lograr esos fines. Esos medios, como llamaron estos teólogos, los medios de la gracia de Dios. Aquí se nos muestra la importancia de la palabra de Dios siendo leída, siendo entendida, siendo cantada. Recuerden que ellos también produjeron este directorio de adoración, en donde los salmos, la palabra de Dios era cantada y debía ser memorizada para ayudar en la lucha contra el pecado. También la palabra predicada. Estos hombres debían prepararse como pastores mientras estuviesen dedicados a la predicación principalmente. Así que cuando las personas iban a escucharlos, escuchaban la palabra de Dios explicada y aplicada. Pero también tenemos el bautismo y también tenemos la cena del Señor como estos compañeros inseparables de la predicación de la palabra de Dios. Además, nos ayuda a identificar cuándo nuestro arrepentimiento es correcto, cuándo es honesto, cuándo no es un falso arrepentimiento. Recuerden que dentro de la iglesia de Roma se había enseñado y se sigue enseñando que las personas tienen que producir ellos mismos el arrepentimiento y participar de la penitencia, que implica una serie de cosas que por supuesto no están en la palabra de Dios, mientras que ellos ahora, encontrando en la palabra de Dios los frutos del arrepentimiento, pueden saber en qué momento una persona puede descansar en la promesa de Dios de su perdón. Nos ayuda a entender el papel de la ley de Dios como el centro de la vida nuestra dentro del contexto del pacto de Dios con los hombres. Recuerden que ellos estaban demandando que los gobernantes se sujetaran también a la ley, no como pasa en la visión católica romana, donde los hombres se ponen por encima de la ley. En este caso, el Papa, los emperadores, estaban por encima de las leyes y a ellos muchas normas no les alcanzaban ni les obligaban. Mientras que en esta visión del gobierno civil, por ejemplo, todos los hombres, incluyendo los reyes y todos los líderes de la iglesia, tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Nos enseña cómo esperar también la segunda venida del Señor. Estos puritanos creían que estaba cerca la venida del Señor, pero ellos no se quedaron esperando al Señor, sino se quedaron predicando, practicando y trabajando fuertemente, lo que se ha llamado la ética protestante del trabajo, que hizo que estas personas prepararan para sus próximas generaciones, mientras el Señor regresara, una herencia reformada, que incluía también la prosperidad material y toda una cultura cristianizada desde el punto de vista de los estándares de Westminster. Todos estos temas juntos, la ley de Dios, el pacto de Dios, la santificación, los medios de gracia, la adoración, juntos fueron formando a estas familias y a estas iglesias que se adhirieron a estos estándares de fe y desde muchas ópticas fueron preparando a esta pobre nación inglesa, a este pequeño reino que en el momento en el que se desarrolla esta confesión no era el imperio poderoso de Europa. El imperio poderoso de Europa era España y Francia, mientras que los ingleses estaban derrotados, les llamaban una nación de piratas, empobrecidos y ladrones, y luego unos siglos cercanos llegaron a ser la gran potencia del mundo entero, el gran imperio en donde no se puso el sol. Por supuesto, esto hace parte de la providencia de Dios, pero una de las cosas que podemos tener en cuenta aquí es que como fondo, estos puritanos prepararon todos los aspectos de la vida de su momento y Dios en su providencia misericordiosa le dio vida para que esas semillas germinaran siglos después, y todo por causa de estos estándares de fe, esta herencia reformada que ellos fueron manteniendo y transmitiendo a las próximas generaciones. De eso estaremos hablando en las próximas sesiones, en los próximos episodios sobre nuestra herencia reformada, que hizo grandes cosas en estas naciones y que estamos seguros que por la gracia de Dios también el Señor lo puede hacer con nosotros. Qué bueno, hermano.
Bueno, llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Este ya es nuestro tercer episodio. Espero que te hayas animado a estudiar con nosotros la confesión. Te dimos un abrebocas de lo que serán todos estos próximos programas. Ahora, si les gustó el programa, ayúdenos a difundirlo Por favor. en redes sociales, compartan el link que aparece en los comentarios. Recuerden suscribirse con sus correos para que le lleguen nuestras notificaciones. Y recuerden que ya pues el número 1 recibió su libro, el número 100 pronto lo va a recibir, el próximo número 100 suscrito. Y Sí. también vamos a rifar un tercer libro a los 200 personas que se suscriban. Entre todas ellas vamos a sortearlos para que lo puedan también tener. Y bueno, no siendo más por hoy, nos despedimos y nos vemos en nuestro próximo episodio de nuestra herencia reformada. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos.